En 2022 renuncié al que era mi trabajo soñado cuando empecé la universidad. Y en 2023 renuncié a la que creía iba a ser mi mejor clienta. Y en ambas ocasiones fue lo mejor que me pudo pasar, pero eso lo descubrí tiempo después de haber renunciado. Y si tú estás en este video, es probable que estés buscando renunciar a tu trabajo actual o ya hayas renunciado y no sepas qué hacer. Te voy a contar cómo lo viví desde mi experiencia y qué fue lo que pasó exactamente. En 2016 entré a la universidad a estudiar Relaciones Internacionales, carrera de la cual me gradué en 2020. Ese mismo año empecé a trabajar en el que era el trabajo de mis sueños. Incluso había postulado para esa organización para hacer mis prácticas y no quedé en otra que también me entusiasmaba mucho, pero desde ahí quedé con esas ganas de entrar a esa organización. Era una organización internacional que trabajaba con migrantes. Yo en ese momento de mi vida estaba muy inmersa en las cuestiones de ayuda humanitaria, voluntariados, entonces esto como que hacía full conexión con lo que yo deseaba en ese momento. Y entré muy ilusionada, muy contenta, muy orgullosa de mí misma, sintiéndolo como un súper, hiper, mega logro. Y así lo viví el primer año, puede ser, hasta que empecé a percibir y a notar y a querer poner límites, pero no poderlos poner. ¿En qué sentido? En 2020 era full remoto, pero habían muchas inconsistencias en lo que eran las condiciones laborales. Trabajaba un montón, o sea, habían días que podía terminar fácil a las 10 de la noche o incluso más tarde. ¿Por qué? Porque había demasiado trabajo, o sea, no era desorganización mía, era principalmente porque era demasiado trabajo y éramos muy poquitas personas haciéndonos cargo de esa magnitud del trabajo. Incluso pienso yo que eran responsabilidades que yo no estaba lista para tomar, que muy orgullosamente tomé, pero yo no tenía el perfil profesional para resolver tantas cosas en tan poco tiempo. Apenas estaba empezando mi carrera laboral y se me presentaron unos retos muy densos. Entonces, claro, la sobreexigencia era impresionante. Eso repercutió en la manera en cómo yo me relacionaba con el trabajo y ahí se empezó como a descascarar la imagen que yo tenía del trabajo perfecto, de la organización internacional, de trabajar allí, de ejercer mi carrera, que de hecho ni la ejercía, o sea, hacía unas tareas como no sé, o sea, no era mi carrera. Y lo peor de todo era que esas condiciones laborales se normalizaban muchísimo dentro de la organización. Casi todos y todas trabajábamos bajo las mismas condiciones, el mismo tiempo, incluso más tiempo, y se perdía muchísimo la calidad de vida. Y como estaba tan normalizado, era súper difícil poner límites, porque yo veía que todas las demás personas hacían exactamente lo mismo, así que yo decía, bueno, pues de esto se trata trabajar, ¿no? Hagámoslo. Además que las fechas de entrega que nos ponían eran inamovibles, por lo que teníamos que cumplir o cumplir. Esto en pandemia fue medianamente llevadero porque aunque yo terminaba tarde, pues igualmente estaba en mi casa, podía como relajarme, desconectarme de una del trabajo y pensar en otras cosas. Pero empezó a ser un quiebre aún mayor cuando empezamos a ir a la oficina. Y aquí un contexto muy importante. Yo soy deportista o fui deportista de alto rendimiento de mis 8 a mis 20 años. Y de mis 20 años al presente también he hecho ejercicio, pero no de alto rendimiento. Por lo que el deporte para mí es crucial en mi día a día, es demasiado importante. Por salud mental y porque ya estoy acostumbrada a hacerlo y me encanta hacerlo. Y el día que iba a la oficina no me quedaba tiempo de absolutamente nada. O sea, el día de ir a la oficina era de ir a la oficina y ya está. Y empecé a desarrollar un pánico horrible por el día que me dijeran, listo, ya volvemos full presencial, todos los días de lunes a viernes van a ser en la oficina. Y yo perder mi absoluta libertad de tiempo por estar en un trabajo sobreexigente y que en el fondo ni me gustaba, o sea, me gustaba y me gusta la misión de la organización, pero no puntualmente lo que yo estaba haciendo. Y ahí fue como una crisis emergente, naciente, sobre, Dios mío, yo no me puedo quedar aquí por 40 años hasta que me pensione.
Y no solamente aquí en esta organización, sino en cualquier otra organización, porque así funciona el trabajo. Y yo estaba, curiosamente, mi familia casi toda es emprendedora y yo había crecido con el chip del trabajo en oficina y me hacía muchísimo ruido tener que estar ahí por años y años cumpliendo un horario desgastante, inhumano, insalubre, terrible, por un pago básico. O sea, no puedo decir malo porque lamentablemente en América Latina hay salarios terribles, el mío no era tan terrible. Era viable y era bueno en comparación con lo que me cuentan mis amigos de sus primeros trabajos para hacer un primer trabajo de una persona recién egresada. Sin embargo, eso me alcanzaba para mis gastos básicos, pagar mi deuda educativa y se acabó. Así fue como empezó el declive de romper esa burbuja en la que yo quería meterme, de buscar un trabajo que para mí era ideal. Y la gota que derramó el vaso fue cuando me dijeron que tenía solamente 4 días de vacaciones libres, porque el resto ya me las habían asignado en diciembre porque eran vacaciones organizacionales. 4 días en el año para tener vacaciones e irme a donde yo quisiera irme, con quien quisiera irme, porque el resto ya me las habían asignado en una fecha que es temporada alta y detesto viajar en temporada alta. Ahí fue como, no, o sea, de 365 días yo no puedo tener 4 días para moverme por el planeta, que además el planeta es inmenso. ¿A qué hora voy a conocerlo todo? Porque uno de mis sueños siempre ha sido viajar. En esas condiciones era imposible viajar por las condiciones económicas, las condiciones laborales que tenía. En términos de tiempo, porque 4 días no alcanzan, y en términos geográficos, porque estaba sí o sí atada a la operación dentro de Colombia, dentro de Bogotá. Y fue crisis, realmente fue crítico. Yo tuve una enfermedad en la piel que se llama pitiriasis rosada, en la que me salían unas ronchitas por todo el cuerpo, salían del torso y me cubrieron toda la parte superior del cuerpo, incluida la cara y el cuello, y me picaban muchísimo, eran como ronchas que picaban demasiado y como que la piel se resecaba muchísimo, era desesperante. Y le comuniqué eso a mi jefa y ella me dijo, ay, a mí también me dio. De nuevo, normalizando la situación súper crítica de esas condiciones de trabajo. Y fue gracias a que mi cuerpo me avisó que me estaba enfermando que yo dije, hasta aquí, o sea, ¿qué más estoy esperando? No puedo seguir en esta situación que yo misma estoy permitiendo, no lo voy a hacer. Primera renuncia. En diciembre decidí que iba a renunciar, les anuncié en diciembre que iba a renunciar, me dijeron que me daban enero para hacer lo que yo quería hacer, que les diera como un plan en el que mencionara las cosas que a mí me gustaban hacer y que ellos me las acomodaban. Efectivamente me las acomodaron, pero no me quitaron peso de trabajo, sino que me añadieron más trabajo. Y fue como, ¿es en serio? Esto no es lo que quiero. En enero reiteré mi deseo de renuncia y ya estaba en procesos de aplicación al trabajo remoto desde noviembre del año anterior. O sea, yo ya había tomado la decisión hace mucho, pero la comuniqué hasta esas fechas en mi empresa. En febrero de 2022 fue mi primera renuncia al que era el trabajo de mis sueños. Y fue lo mejor de mi vida porque gracias a esa renuncia pude conectar y conocer el trabajo remoto. Y con el trabajo remoto recuperé mi libertad de tiempo, mi libertad geográfica y mi libertad económica. Conseguí mi primera cliente internacional, una abogada de inmigración que necesitaba un asistente virtual de marketing digital. Decidió contratarme y solamente con ese trabajo de medio tiempo, es decir, 4 horas al día, ganaba más de lo que ganaba en mi trabajo anterior, trabajando 10 horas por día. En este caso, podía viajar cualquier fecha del año porque no dependía y no estaba atada de un lugar físico. Puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo, cualquier día del año. Y puedo cumplir con mis responsabilidades laborales en el momento en que yo decida hacerlo. El trabajo se acomoda a mis horarios y no al revés. Y eso marcó un antes y un después en mi vida y para siempre. Me di cuenta de que el camino tradicional no es el único que existe, que de hecho hay múltiples posibilidades laborales y de generación de ingresos actualmente que incluso te
brindan y te proporcionan más libertad, satisfacción y motivación que el tradicional. Mi segunda renuncia fue en 2023. En ese momento yo ya estaba dedicada 100% a trabajar remoto. Seguía con mi clienta, la abogada de inmigración, y había conseguido una nueva clienta para ayudarle a gestionar su podcast y su emprendimiento. La verdad es que amaba trabajar con esta clienta. Ella es una emprendedora, tenía un podcast de emprendimiento y yo tenía que ayudarle a muchas cosas de su podcast. Una de ellas era organizar las preguntas que ella le iba a hacer a sus invitadas dentro del podcast. Para eso yo tenía que escuchar muchos otros episodios de otros podcasts de emprendimiento para llegarle con ideas y con estructuras bien montadas. O sea, trabajaba escuchando podcasts. ¿Qué mejor que eso, díganme ustedes? También le ayudaba a desarrollar resúmenes y escuchar otras entrevistas que le habían hecho a sus invitadas para saber qué temas no habían tocado a profundidad, qué sería interesante volver a hablar dentro de su podcast desde otra perspectiva, datos curiosos que de pronto hayan mencionado en otros podcasts para ella tener como esa cercanía con estas personas. Y bueno, básicamente ese era mi trabajo. Luego ella me dio unas responsabilidades para utilizar su tienda de Shopify para ayudarle como a gestionar sus pedidos de su emprendimiento, que realmente era un negocio, ya era significativamente grande. Y nada, básicamente lo disfruté mucho. Ella es una persona demasiado amable. Entablamos una relación laboral muy bonita, muy fluida, cercana, y yo estaba encantada trabajando ahí. Hasta que un día ella me escribió que necesitaba a alguien para trabajar a tiempo completo con ella. Y yo sabía que si trabajaba a tiempo completo con ella, en verdad iba a ser a tiempo completo. Y yo había escogido trabajar remoto para tener libertad de tiempo. No podía permitirme perderla de nuevo. Así que le dije que no iba a trabajar con ella a tiempo completo, y fue mi segunda renuncia. Muy dolorosa, pero eventualmente la vida me mostró que había sido la decisión correcta y que gracias a esa decisión se me abrieron muchas puertas que me ayudaron a potenciar mi carrera profesional y mis habilidades. Incluso en esta libreta que uso para anotar mis pensamientos, emociones, cosas que me van pasando, tengo las notas de ese día, 30 de mayo de 2023. Quiero leerte una partecita para que comprendas cómo me sentí, que es muy probable te estés sintiendo así o eventualmente te puedas sentir identificada con esto. No sé muy bien por dónde empezar, tengo una serie de emociones displacenteras que me atraviesan, me siento ansiosa, me genera incertidumbre y miedo no tener una estabilidad laboral. Siento que mi clienta fue muy honesta y transparente conmigo, a pesar de que me gusta mucho lo que hago con ella y que el pago es bueno. Sé que decidí que no puedo brindarle el servicio full time que ella busca, así que debo buscar otro trabajo, y frente a esto tengo sentimientos encontrados. Por una parte, no tan chévere, me siento insuficiente, nerviosa, preocupada al pensar en aplicar a nuevas ofertas y percibir que tal vez mi perfil no es suficiente. Me genera miedo pensar en el qué será si lo que busco no sale bien. Pero también pienso, por un lado más chévere, que tal vez esta era la señal que estaba necesitando para dar el siguiente paso en mi carrera como freelancer. Tenía que quemar ese barco para salir y obligarme a buscar y descubrir otras posibilidades. Hace mucho estaba pensando en aplicar en Upwork para tener otros clientes, pensando en que puedo obtener mayores ingresos por hora al trabajar con clientes en esta plataforma versus lo que gano actualmente. Y aunque son proyectos de una duración menor, pienso que me pueden traer grandes beneficios en cuanto a experiencia y estabilidad económica. Y aquí ya me empecé como a calmar y a motivar y escribo. Y la verdad es que si pienso en qué es lo mejor que podría pasar, wow, me pongo a imaginar que puedo ofrecer pagos por $25 la hora, que puedo duplicar mis ingresos, que puedo solidificar mi negocio como freelancer, que puedo aumentar mi libertad, poder viajar más, consolidar mi sueño de ser nómada digital y mucho más. Me emociona pensarlo de esa manera. También he visto que mi perfil es bueno. Cuento con experiencia e información académica suficientemente relevante para aplicar a las ofertas que me llaman la atención. O sea, pasamos de me siento insuficiente, nerviosa, preocupada al pensar que al aplicar a nuevas ofertas y percibir que tal vez mi perfil no es suficiente, a
ya reconocer mi grandeza profesional. Definitivamente debo mejorar la confianza en mí misma y determinarme que sí puedo lograr lo que me propongo. Ahora me siento más ligera frente a este tema y la conclusión es, si la vida me invita a desacomodarme, yo lo acepto. No lo cuestiono ni lo fuerzo, pues no tengo el control. Más bien, aprovecho el momento para caminar con impulso hacia donde quiero llegar. Y muy realmente, si no hubiese sido por ello, no habría empezado a moverme. Luego escribo sobre otra situación que me tenía un poco preocupada. Y luego digo, pero bueno, como ya lo dije, aplicaré y conseguiré un trabajo de redes sociales o marketing que me brinde la posibilidad de alcanzar todo lo que yo quiero. Yo puedo, soy capaz y lo lograré. Spoiler, lo logré. No, y me genera mucha emoción leer esto y darme cuenta de lo que estoy viviendo en el presente y justamente por eso también me animé a crear este video con esta temática, porque tengo la prueba de que sentí el miedo al renunciar, pero también vivo diariamente la recompensa de haberlo hecho en el momento correcto, las dos veces. Porque después de terminar con mi clienta, la que redacto aquí en este cuadernito, empecé al mes a tener clientes como freelancer dentro de la plataforma de Upwork. Y gracias a eso ya he tenido más de 12 clientes a nivel internacional que contratan mis servicios de asistente virtual de marketing digital y que además he podido escalarlos, aumentando mi precio, aumentando mi valor, mejorando mis servicios mes a mes y año tras año. Sigo teniendo buenos ingresos, mantengo mi libertad geográfica de tiempo y económica. Me gusta mucho lo que hago. He desarrollado relaciones a largo plazo con mis clientes y he sentido esa expansión que en este momento estaba necesitando. Por eso sé que renunciar da mucho miedo. Por un lado, porque nos enfrentamos a la incertidumbre de no saber qué va a pasar con nosotros. Y por otro lado, el miedo y la angustia de no saber si lo vamos a lograr. Y lo que yo hoy te puedo decir, después de 2 renuncias a los que eran los mejores trabajos de mi vida, te puedo decir que es la decisión correcta. Que confíes en lo que dice tu intuición, porque de hecho siempre tiene la razón, tienes que aprender a escucharla. Y que en últimas todo siempre va a salir bien, el ser humano no se va a dejar morir. Y que en últimas todo siempre va a salir bien, el ser humano no se va a dejar morir. Y vas a salir de esta situación y de todas las situaciones que se interpongan en la vida de tus sueños. Tú tienes las riendas de tu camino profesional. Tú decides si quedarte o irte para buscar aquello que sí te pertenece y que sí te entusiasma. Puedes hacerlo, aunque hoy te cueste verlo, puedes hacerlo. Desde aquí te mando un abrazo enorme. Sé que no es una situación fácil de llevar, pero es probable que sea el primer paso a muchas grandes bendiciones y oportunidades que encontrarás en el camino. Te hablo Zaira, fundadora de Virtuales Virtuosas, una plataforma de educación en línea que busca hacer que todas las mujeres de América Latina que quieran trabajar remoto lo logren. Te invito a que me sigas en Instagram, que ahí estoy actualizando todos los días con un montón de información y tips que te ayudarán si quieres trabajar remoto. Y nos vemos en un próximo video la otra semana. ¡Chao!